Buenas noches a cada uno de los participantes que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Sandro Ojeda y les doy la bienvenida a este webinar a nombre de Colgate-Palmolive. En esta oportunidad tenemos con nosotros a la doctora Denise Aguilar Gálvez, quien es especialista y máster en odontopediatría graduada en la Universidad de Sao Paulo. También es profesora responsable del área de odontopediatría en la Facultad de Estomatología de la Universidad Científica del Sur y es miembro de la Asociación Internacional de Odontología Pediátrica. El tema de hoy es mínima intervención y resinas bulk en tiempos de COVID-19. Un tema importante en la actualidad, ya que se trata de una técnica simple, rápida y práctica en donde se reduce el número de pasos y con ello el tiempo de trabajo clínico. Podrán hacer sus preguntas a través de la opción de preguntas y respuestas que se encuentran en la parte inferior de sus pantallas y al finalizar la presentación tendremos unos minutos para que la doctora responda las preguntas que ustedes nos han hecho llegar. Nuevamente, bienvenidos y sin más le doy la palabra a la doctora Denise. Doctora, lo dejo con nuestros participantes de esta noche. Sandra, gracias. Buenas noches a todos ahí detrás de las pantallas. Qué lindo poder encontrarnos de esta manera, así, en esta nueva, bueno, ni tan nueva, porque ya llevamos un poco más de 6 meses compartiendo conocimientos, compartiendo experiencias. Y bueno, esta noche yo quiero compartir con ustedes no solamente una experiencia clínica, sino también una nueva forma de mirar de cómo se puede realizar y cómo se puede gestionar nuestros tratamientos en estos momentos. Entonces, vamos a hablar de dos temas, ¿no? De una técnica y de un material que es totalmente aplicativo, como les comenté, para estos momentos. Y estos momentos de mucha incertidumbre, estos momentos en los que de repente no se tiene un panorama claro aún de cómo y qué cosa es lo que nos espera, lo que sí tenemos clarísimo es que tenemos en el consultorio, en nuestra actividad profesional, cuidarnos, pero ofrecer el mejor servicio. Entonces, la conversación que vamos a tener hoy día realmente va alrededor de este enfoque, ¿no? Cuidarnos, pero realmente ofrecer un buen tratamiento a nuestros pacientes. Lo ha comentado Sandra, yo soy odontopediatra, entonces mi labor dentro de la odontología no solamente es pues promover la parte de la prevención, sino que cuando ya se instaló la enfermedad, seguir promoviendo, ¿no? Prevención aún dentro de lo que va a significar el tratamiento de la misma. Entonces, cuando hablamos de mínima intervención, queridos colegas, alumnos y también de repente alguna otra persona, ¿no? que desea saber de tratamientos odontológicos nos está escuchando el día de hoy. Cuando hablamos de mínima intervención, no hablamos de un tema nuevo, no hablamos de un tema que de repente se comenzó a tratar el año pasado o hace unos 2 años. Hablamos de un concepto que ya desde el 2007 se vino manejando. Entonces, Erickson en el 2007 realizaba esta definición de lo que es mínima intervención. Él decía que este concepto de mínima intervención va desde la prevención, ojo con esto, ¿no? De la instalación de la enfermedad, realizando primero un diagnóstico correcto del riesgo y un abordaje de la lesión cariosa, para luego realizar un plan de tratamiento no invasivo con el fin de paralizar la progresión de la enfermedad y un abordaje restaurador removiendo la mínima cantidad de tejido saludable utilizando materiales permanentes. Entonces, me encanta esta definición de hace ya unos 13 años atrás, porque hoy día, 2020, es súper vigente. Entonces, Erickson decía, lo primero que nosotros tenemos que hacer
es un buen diagnóstico, ¿ya? Y para realizar un buen diagnóstico, nosotros tenemos que pensar en realizar un buen abordaje, ¿ya? Este buen abordaje contemporáneo de la enfermedad caries dental tiene que estar enfocado a ofrecer un tratamiento efectivo de esta enfermedad. Esta enfermedad que yo me atrevería a decir, ¿no?, que han pasado tantos años y realmente no puede ser controlada. Con mucha pena tenemos que decir que al 2020, ¿no?, esas cifras de hace unos 15 años de repente, cuando se realizó ese censo, ese estudio de prevalencia de la enfermedad en nuestro país, y arrojó datos de tener pues un 87 hasta un 90% de niños entre los 3 y los 15 años que tenían la enfermedad, y realmente lo último que hemos visto en los años anteriores, me parece que hace unos 2 años, estas cifras no han cambiado. Entonces, estamos frente a una enfermedad que pese a las políticas X, no han cambiado. O sea, no ha cambiado esa cantidad de pobladores, esa cantidad de peruanos que siguen presentando la enfermedad. Entonces, el tratamiento efectivo de la enfermedad se caracteriza por la detección precoz de las lesiones, seguido de un diagnóstico preciso, por la evaluación de la actividad de la enfermedad y el riesgo del paciente, y por la prevención de la aparición de nuevas lesiones. Entonces, cuando hablamos de mínima intervención, estamos hablando, ¿no?, del concepto o hablamos y abordamos o iniciamos este concepto de mínima intervención desde la prevención. Esta es una boca muy característica, ¿no? De cada 10 niños, 8 niños, ¿no?, o 7 niños, pero más tirando a 8, presentan estas boquitas. Triste, ¿no? Realmente muy triste nuestra realidad. Ok, llegan al consultorio y ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando el niño ya llega muy probablemente con dolor? ¿Qué cosa es lo que vamos a hacer? ¿No? ¿Y qué cosa es lo que vamos a hacer hoy en día? Entonces, cuando hablamos de mínima intervención, realmente hay que unir todos estos conceptos para llegar a un fin con éxito, ¿ya? Entonces, mínima intervención está íntimamente ligada con prevención. Hay que realizar una detección de la lesión, un diagnóstico preciso. Necesitamos hacer una toma de decisión. Necesitamos pensar en mantener, ¿no?, el tejido dentinario, ¿no?, un tejido que de repente hasta hace algunos años pensábamos que era un tejido enfermo y que lo teníamos que retirar, ¿no? Hoy en día el concepto ha cambiado totalmente, hay una remoción selectiva, hay una remoción parcial que vamos a hacer de ese tejido, y por supuesto pensar hoy en día en materiales adhesivos permanentes. Entonces, quiero comenzar con esta parte de prevención, porque definitivamente no vamos a lograr el éxito de ningún tratamiento, ya sea de mínima intervención, ya sea de repente que no se puede hacer una mínima intervención y tenemos que llegar a algo más elevado en cuestión de intensidad de abordaje. No vamos a llegar a ningún lado si de por medio no tenemos ese sentido y ese objetivo de prevención. Y por supuesto que para lograr ese objetivo de prevención, si nosotros encontráramos una boquita así como la que he presentado hace algunos minutos, nosotros vamos a primero, ¿no?, primero a realizar un proceso de mineralización, porque ningún tejido que está enfermo, ningún tejido de la boca que está enfermo, va a poder ser intervenido si no hay un proceso de mineralización, si no hay un proceso en el que esa porción que tenemos todavía de tejido ahí, ¿no?, se consolida, y antes de meter cualquier instrumento del que ahora vamos a conversar, ¿no?, de repente nos terminamos llevando todo lo que aún queda de tejido ahí en ese diente,
Bien, me encanta hablar de este material. Su material es el barniz, es el gold estándar de los barnices realmente, ¿no? Por años hemos trabajado con este material, sé que va a estar de vuelta, ¿no? En breve, realmente lo estamos esperando con ansias, porque realmente la intervención, el efecto que tiene el barniz Durafat sobre el tejido, tanto esmalte como dentina, es increíble, ¿ya? Solamente para hacerles un comentario breve, ¿no? De lo que es capaz o de lo que logra el Durafat, manifestarles lo siguiente: es un barniz de flúor al 5%, ¿no? Tiene 22.600 partes por millón, tiene una rápida absorción en el esmalte y en la dentina, ¿no? Hasta un 77 se logra con la aplicación del barniz Durafat, se logra hasta un 77% de aumento de flúor en el esmalte. Hay una liberación progresiva de 3 a 6 meses gracias a esa cera de abeja que utiliza para que se pueda adherir, y a esa unión que el barniz tiene, ¿no? Cuando interactúa con el fluido crevicular. Entonces, realmente se produce una construcción de barrera mineral, ¿no? de fluoreto de calcio, realizando un efectivo sellado de túbulos dentinarios. ¿Estoy hablando de mínima intervención? Por supuesto que sí, ¿no? Porque estoy tratando el primer concepto de la mínima intervención, que es la parte preventiva. Ok, continúo, ¿no? Porque llega mi paciente a la consulta y yo no voy a pretender, ¿no? Enviarlo a su casa así como vino. Entonces, de la consulta, el paciente tiene que salir realmente con un cambio de chip. Bueno, en este caso estamos hablando de los niños. Ese cambio de chip tiene que ser el cambio de chip a las mentalidades de los papás. Ok, si no hay cepillado de por medio, no va a haber éxito en ningún tratamiento. Y esto no solamente en la parte de la odontopediatría. En general, no va a haber éxito en ningún tratamiento de la odontología, ¿sí? No me quiero extender más con esta parte, ¿no? La tecnología que nos presenta Colgate es increíble, ¿no? Nosotros incluso hemos desarrollado en base a esta tecnología un protocolo muy interesante para este momento actual, que seguramente será materia de otra conversación. Y continuando con el tema, manifestarles lo siguiente, ¿ya? Nosotros tenemos que cuando se habla de flúor, ¿no? Y cuando se habla de una presencia constante de flúor en el ambiente bucal, ¿no? Necesariamente ya estamos involucrando el concepto de prevención y desarrollo, ¿no? De futuras lesiones, pero hay acciones que, como lo he comentado hace unos segundos, hay acciones que debemos siempre estimular. Y estas acciones, ¿no? Para estimular es que el profesional, antes de pensar en determinar cualquier tratamiento, debe de controlar o debe de incentivar el control de la placa en su paciente y el control y el seguimiento de sus hábitos alimentarios o alimenticios. ¿Por qué estoy mencionando esto, colegas? Porque si nosotros no nos involucramos, ¿ya?, en esta parte, realmente muy poco vamos a poder lograr, y muy poco vamos a poder lograr con cualquier tema en general. Bien, entonces, ya introduciéndonos directamente al tema. ¿Cuándo restaurar? ¿Ya? Me encanta esta diapositiva, porque a partir de esta diapositiva puedo conversar hasta 10 temas, ¿ya? ¿Cuándo restaurar? Va a depender del ciclo biológico, ¿ya? Y del ciclo biológico, por ejemplo, de estos momentos, ¿sí? Entonces, ahorita estamos viviendo un ciclo biológico atípico. Cuando hablamos de un paciente que, por ejemplo, tiene una enfermedad, hablamos de ese ciclo biológico de ese pacientito, ¿sí?
cuando el paciente presenta una alteración del esmalte tipo, por ejemplo, cualitativa o cuantitativa, hablamos de ese ciclo biológico. Entonces, el ciclo biológico del paciente es fundamental conocerlo. Yo no voy a pretender colocar, por ejemplo, una resina de primer momento si es que no he tratado o no conozco ese ciclo biológico de ese paciente. No quiero llamarle enfermedad y no quiero llamar condición sistémica del momento, ¿no? Realmente prefiero llamarle ciclo biológico. Es importante. O sea, nosotros no solamente somos médicos de la boca. Eso es lo que muchas veces critica, ¿no? La profesión que está al lado, al costado, no encima de nosotros, que es la profesión médica, que solamente nos dedicamos a ver la boca y peor aún, el diente, ¿ya? La otra condición para ver cuándo restauramos es la parte de actividad. Está en un momento crítico, agudo de la actividad de que la enfermedad se está haciendo presente, entonces hay que hacer algo antes de pensar en restaurar, ¿ya? Y la otra es una decisión individual. Ya evaluar esmalte cavitado, dentina no cavitada, etcétera, va a ser lo que a continuación vamos a ver. Entonces, involucrándonos al tema, ¿ya? Porque yo comienzo a hablar y algunas veces me voy por la tangente. ¿Por qué mínimamente intervenir? ¿Ya? ¿Por qué pensar en ese concepto de mínima intervención? Porque la mínima intervención, colegas, retarda una intervención restauradora, ¿ok? Las preparaciones cavitarias muchas veces desgastan estructura dental sana de tejido cariado. Cuanto menor es el tamaño de la restauración, mayor es su duración. Lejos está el concepto, de repente, de lo que yo pude haber aprendido durante mi formación como odontóloga, ¿no? En la que mis profesores me decían pues que tenía que escuchar aquel grito dentinario para saber que estaba en un tejido sano, ¿sí? Ese concepto de que estamos frente a nosotros con una cavidad que de repente no está mostrando toda esa brillantez que necesitamos ver, pero sí estamos, ¿no?, dejando un tejido que va a favorecer a que ese complejo dentino pulpar no se vea afectado. Ese cambio de concepto ha sido muy difícil en estos últimos años, incluyéndome, ¿no? Yo he tenido que pasar por muchas capacitaciones y he tenido que pasar realmente por toda una experiencia clínica, ¿no?, en mi propia práctica y también como docente para comenzar a hablar de mínima intervención. Y me encanta conversarlo hoy día porque realmente es a lo que vamos a atender y es a lo que estamos tendiendo hoy en día. Y miren cómo son las cosas, ¿no? Hemos comenzado a hablar hace algún tiempo de mínima intervención y ha venido la pandemia, ¿no? Y ese soporte, ¿no?, con evidencia científica de estos tratamientos con mínima intervención o del concepto mismo de mínima intervención es lo que hoy día nos va a favorecer en el día a día de nuestra práctica clínica privada o donde nosotros desarrollemos nuestra práctica clínica. Entonces, cuando hablamos de mínima intervención, ¿no?, estamos hablando del uso de materiales manuales, como las curetas, ¿ya? Las curetas, que esto sí, tienen que estar en buenas condiciones, tienen que ser curetas en la medida que sea posible de una marca buena, porque son curetas que las vamos a utilizar todo el tiempo, ¿ya? X marcas de curetas, sin embargo, decirles que tenemos que tener curetas de todos los tamaños, ¿no? Si hablamos de una marca, por ejemplo, que tiene entre la 0 y la 3, pues hay que comprarnos entre la 0 y la 3. Es muy probable que utilicemos más la 3, ¿ya? Hace algunos días, ¿no?, uno de mis alumnos, uno de mis residentes me decía, doctora, a mí me va súper bien con las curetas de alveolo, las pequeñas, ¿ok? ¿No? ¿Está perfectamente válida esa experiencia que mi residente la está teniendo? Sí, perfectamente válida, porque de una
de repente él está retirando todo ese tejido necesario de ser retirado. Y cuando hablamos de mínima intervención, realmente todo lo que es pieza de alta y aún pieza de baja queda de lado. Entonces, estamos hablando de un procedimiento que por todos los lados, en este momento, es un procedimiento que nos va a cuidar. Bueno, entonces, mínima intervención está directamente relacionada con otro término que se llama remoción parcial del tejido cariado, ¿ya? Y con este término o con esta definición o con este abordaje, ¿no? Vienen muchas preguntas. Oye, pero ¿será que si yo remuevo, ¿no?, parte de ese tejido, parte de esa dentina, y no remuevo todo, ¿estaré haciendo bien? ¿Qué pasa con lo que queda ahí abajo? ¿Qué pasa con las bacterias? Lo vamos a hablar dentro de un momentito. Entonces, inevitablemente, ¿no?, nosotros decimos la remoción parcial es deseable, indeseable, o va a ser inevitable hoy en día, ¿ya? Ok. Y justamente lo que les estaba comentando, ¿ya? Justamente lo que les estaba comentando. Si yo remuevo parcialmente ese tejido, ¿qué va a pasar con las bacterias remanentes? O sea, ¿qué es lo que yo voy a dejar? ¿O estará bien que esté dejando bacterias ahí abajo? Ok, esa es una pregunta. ¿Qué criterios voy a tener de remoción? ¿Ya? ¿Qué criterios voy a tener? ¿Hasta cuánto voy a remover? Remuevo, ¿qué material voy a usar? Y el material que voy a usar va a ser un material que va a estar poco tiempo, es un material que tiene que tener larga vida, ¿ya? Y ya les digo lo siguiente, ¿no? No estoy hablando de la técnica restauradora atraumática, ojo, ¿ya? Es uno, ¿no?, de repente, de las vertientes que tiene la mínima intervención. Pero sí quiero hacer esa diferencia. No estoy hablando del DRA o del ART o del PRAT, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de tratamientos que, teniendo remoción parcial del tejido cariado, van a ser tratamientos definitivos, ¿no? Entonces, el tema ya dice, pues, ¿no?, mínima intervención y uso de resinas bulk, ¿no? Y cuando hablamos de resinas, hablamos de tratamientos definitivos, ¿sí? Entonces, vamos a dejar a las bacterias un ratito, ¿no? Y vamos a ver cuánto tejido voy a remover, ¿ya? Y cuando hablamos de cuánto tejido remover, ¿no?, para mis ojos es diferente una cantidad que yo tengo que remover para los ojos probablemente de Jennifer o de Richard o de Marjorie, que son mis residentes, va a ser, ¿no?, otro esquema. Y eso es lo interesante, ¿ya? Eso es lo interesante, hacer de este abordaje subjetivo, ¿no?, a través de la evidencia científica, realmente un abordaje objetivo, ¿ya? Eso es parte de la conversación de hoy día, ¿ya? Vamos a mostrar dentro de un momento algunos estudios interesantes sobre este tema. Y la otra parte de cuando respondemos esta pregunta de cuánto tejido remover, ¿no?, decimos pues que la consistencia, ¿no?, es el criterio clínico más confiable. O sea, ¿consistencia de qué? Consistencia de lo que estamos dejando, ¿no? Voy a hacer un comentario bien grueso, ¿ya? ¿Cuánto tejido remover? Y a las justitas nada más coloco la cureta, ¿ya? Y de repente estoy dejando una pepa de tomate ahí abajo, ¿no? Entonces, yo voy a remover, yo voy a limpiar con este criterio clínico hasta ver una consistencia de ese tejido. Ojo, no quiero escuchar ese grito dentinario,
pero yo voy a remover, ¿no?, hasta donde el tejido ya esté consolidado, ¿ya? Hasta donde el tejido ya me permita dejarlo. Entonces, la remoción parcial del tejido cariado, ¿no?, tiene como fundamento un abordaje conservador en la que apenas la dentina necrótica desorganizada va a ser removida y después la cavidad es rellenada, ¿no?, es construida con una restauración final en la misma sesión. Es diferente, ¿no?, al término recubrimiento pulpar indirecto o incluso directo, ya les comenté, es diferente incluso a la técnica restauradora traumática, ¿ya? Porque, por ejemplo, en el recubrimiento pulpar indirecto se retira toda la dentina afectada, dejando apenas una fina camada de dentina desmineralizada para evitar la exposición pulpar. Entonces, este año, ¿no?, se ha tenido después de 5 años, se ha tenido una vuelta a este consenso, ¿no?, sobre el consenso de caries dental. Seguramente que ya vamos a tener, ¿no?, toda la publicación al respecto, pero el consenso del 2015, ¿no?, 21 especialistas en cariología de 12 países reunidos en febrero del 2015, dieron como resultado, ¿no?, que el consenso en terminología y recomendaciones para la remoción del tejido cariado y el tratamiento de la cavidad con caries era fundamental, ¿ya? Entonces, se habló a partir del 2015 ya sobre esta idea de una remoción parcial del tejido cariado. Y la remoción selectiva, ¿no?, o la remoción parcial, seleccionar qué cosa es lo que vamos a retirar, ¿no?, también fue abordado ya por Swietniewski el 2016, y tenemos entonces que una remoción selectiva hasta obtener dentina firme, ¿no?, va a provocar una idea, ¿no?, de que nosotros tenemos que estar con mucho cuidado para evitar un sobretratamiento. ¿Bien? Algunas investigaciones, algunas referencias, y aquí quiero también comentar, ¿no?, algo que es muy interesante y válido de comentarlo ahorita. Referencia es evidencia, ¿ya? Lo estoy colocando sobre el mantel, sobre la mesa, ¿no? Pero nosotros tenemos, para poder hablar de algún tema, tenemos que hacer llamado a esas referencias, tenemos que hacer llamado a esos estudios acerca del tema, ¿sí? Entonces, este paper, ¿no?, que tiene como objetivo, o que tiene como título la eliminación parcial de caries en lesiones de caries profundas, ¿no?, es un ensayo clínico controlado aleatorio, multicéntrico, realizado en 5 años, tuvo como conclusión que la remoción parcial del tejido cariado redujo significativamente la aparición de necrosis pulpar. ¿Ya? Entonces, dejando tejido seleccionado, ¿no?, realizando una selección de lo que vamos a mover, resguardamos la vitalidad del complejo dentino pulpar. Oye, doctora, pero estoy dejando dentina ahí abajo. Sí, pero estás dejando dentina que luego se va a organizar. Lo que se tiene que retirar es la dentina necrótica. ¿Ya? Este otro artículo, ¿no?, esquematizaba pues la eliminación selectiva del tejido cariado o carioso de la dentina blanda aumenta el riesgo de falla restaurativa en los dientes primarios. Se hizo la revisión sistemática y un metaanálisis al respecto de esta pregunta, y las conclusiones fueron las siguientes, ¿no? La extracción selectiva del tejido cariado, ¿no?, de la dentina blanda puede aumentar el riesgo de experimentar un fracaso de restauraciones en los dientes deciduos. Sin embargo, el nivel de evidencia es insuficiente para obtener conclusiones definitivas, ¿ya?
Miren ustedes, es una revisión sistemática y es un metaanálisis que lo dice. Entonces, ¿hay necesidad de hacer algunos estudios más? Sí, hay necesidad, efectivamente. Sin embargo, la cantidad de artículos, ¿no?, que incluso este metaanálisis con esta revisión sistemática elaboraron, la cantidad de artículos en las que se encuentra un respaldo a esta remoción selectiva es tremenda. Y ya más a la fecha, ¿no?, más ahorita, nosotros tenemos que incluso se habla de una mínima intervención, de una remoción selectiva haciendo uso de láser. Acá voy a mostrar esta otra, ¿no?, haciendo uso de algunos tratamientos menos invasivos, ¿no?, y comparando incluso los tratamientos luego de esas remociones parciales o esas remociones selectivas, ¿no?, y como les comenté, incluso haciendo uso de algunos tipos de láser, ¿no?, y no de alta rotación para eliminar solamente el tejido necesario. Ok. Entonces, hasta aquí la parte esta del concepto de que podemos hoy en día trabajar en la clínica odontológica, podemos trabajar en nuestra práctica diaria sin necesidad de utilizar una alta rotación, ¿ya? Podemos hacer uso de curetas, podemos hacer uso, ¿no?, de una selección de materiales que van a acompañar esta remoción selectiva. Incluso han salido kits, ¿no?, para remoción selectiva. Yo la verdad que no hago apología de ningún instrumento, de ninguna kits en especial, ¿no? Para mí está clarísimo que haciendo uso de unas curetas afiladas, de unas curetas en buen estado, de unas curetas que eso sí, tienen que ser curetas que sean de marca para que nos duren un poquito más y el filo no se pierda. Entonces, esto de aquí nos va a acompañar seguramente que por algún tiempo más, ¿sí? Entonces, tenemos respaldo de que podemos hacer las cosas bien, sí, ¿ya? Y lo siguiente viene, ¿no?, luego de hacer esa eliminación parcial o esa eliminación selectiva o esa remoción, ¿no?, selectiva, remoción parcial de ese tejido enfermo. Vamos a tener que rellenar lo que hemos retirado, ¿ya? Y aquí viene el segundo concepto que he unido para la charla de hoy, ¿ya? ¿Qué es lo que necesitamos, ¿no?, hoy día? Necesitamos una resina, estoy hablando de niños, ¿ya? Necesitamos una resina que si la pudiéramos colocar como si fuera una amalgama, así toda en bloque, ¿no?, y esculpirla, ¿no?, y que nos dé tiempo todavía esta resina de poder hacerle la escultura y luego fotopolimerizar, realmente yo la utilizo, ¿ya? Realmente yo la uso, yo me compro esa idea. Estoy trabajando con niños, ¿ya? Estoy trabajando con esos pacientitos que de repente no van a tener toda esa, no paciencia, porque para eso somos odontopediatras, sabemos manejar muy bien toda esta parte de la permanencia del niño en la consulta. Entonces, necesitamos a este material, ¿no? Este material apareció y realmente fue fabuloso, y es fabuloso, ¿ya? Entonces, ¿qué son las resinas bulk? ¿O qué traen estas resinas bulk? ¿O qué trajeron estas resinas bulk a nuestra práctica? Entonces, la resina bulk presenta una resistencia, voy a dar algunas generalidades y luego vamos a ver algunos casos uniendo estos dos conceptos, ¿ya? La resina bulk
presenta una resistencia mecánica semejante al de una resina flow convencional. Miren ustedes lo interesante, o sea, ¿no? La flow se llama flow porque justamente no es fluida, sino que a la hora de colocar, la flow se adapta muy bien, ¿ya? Tiene una resistencia a la flexión, a la compresión, al desgaste y a la tracción diametral. Es práctica porque nosotros podemos en una, ¿no?, rellenar hasta 4 milímetros de incremento de una sola vez en un incremento único. Tiene rapidez, menos pasos, ¿ya?, y menos riesgo de contaminación. Esta es la parte que quiero rescatar, doctores. Esta es la parte que quiero rescatar en este momento. ¿Qué es lo que nosotros haríamos normalmente cuando trabajamos, o qué es lo que hacemos normalmente, ¿no?, cuando trabajamos con resinas compuestas por incremento? ¿Ok? Tengo aquí mi jeringuita, ¿ya?, mi espatulita, y yo voy retirando con mi espatulita de la jeringa o de la biznaga las cantidades para colocarla en la cavidad. Estamos en diente. ¿Nosotros sabemos que de repente el virus se está escondiendo en esa cavidad? No, ¿no es cierto? Pero vamos a seguir incrementando. Entonces, miren ustedes lo importante que es este concepto en este momento, ¿ya? Pero me pondrán a decir, no, doctora, un momento. Yo separo mi resina hoy en día, ¿no?, la pongo en un dispensador y de ahí estoy llevando. Ojalá y fuera así, ¿ya? Ojalá de verdad y fuera así, ¿ya? Entonces, las resinas bulk nos traen esta característica y esta oportunidad de utilizarlas en este momento, ¿ya? Tiene rapidez, tiene menos pasos y tiene menor riesgo de contaminación porque las vamos a colocar en bloque, ¿ok? Tiene menor deflexión de cúspides y tiene baja contracción de polimerización. Entonces, estamos hablando de un producto que hay que comenzar a manejarlo, ¿sí? Pero cuando comenzaba yo a trabajar con resinas bulk, ¿ya?, un término, un concepto más que un término, me acompañó. Estoy sintiendo ahí unos ruiditos, Sandra. Si por ahí se me está fallando la internet, por favor te pido que con toda así confianza me comentes para de repente volver a repetir algo que no se escuchó, ¿ya? Esto sucede, estamos en un momento síncrono y puede suceder. Entonces, si hay alguna cosa que no está entendiéndose o que está algo medio entrecortado, con toda confianza me comenta, Sandri. Entonces, sí, doctora, no se preocupe, estoy aquí atenta a los comentarios. Gracias, Sandrita. Entonces, les comentaba yo, ¿no?, que cuando comencé a utilizar, comencé a investigar, comencé a entrar al fondo de las resinas bulk, hubo, ¿no?, una frase, una definición que me llamó poderosamente la atención, y es esta de definir la fragilidad, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa es la fragilidad? Es la incapacidad relativa de un material de soportar una deformación plástica antes de sufrir una fractura, ¿ya? Y miren ustedes que cuando llevamos ese término de fragilidad, ¿no?, y hablamos de esmalte, decimos, el esmalte es más rígido, ¿no? La dentina es más resiliente, el esmalte es más resistente, la dentina es más tenaz. ¿Qué va a ocurrir cuando nosotros asociamos el término fragilidad con resinas bulk? ¿Ya? Las resinas bulk, por esos 4 milímetros de incremento y de colocación única, va a entrar a tallar con este término de fragilidad y va a entrar a tallar con estos dos conceptos, tanto de esmalte con dentina, ¿ya? Y se va a acomodar y se va a adaptar, ¿ya? Entonces, hasta ahorita
estamos hablando de algo maravilloso, ¿no? Bien bonito, pero nada es lindo, pues. Entonces, ahorita vamos a mostrar la otra cara de la moneda, de la bull, que también la tenemos que decir, ¿ya? Entonces, hasta ahorita estamos hablando de la parte linda. Algunos estudios, datos preliminares sobre el rendimiento clínico de restauraciones bulk en molares deciduas, ¿no? Este artículo también es muy interesante para los que deseen, bueno, queda ya la grabación, pero incluso los que deseen, estos artículos están ahí, ¿no? Y dentro de estos datos preliminares de cuánto rinde la resina bulk, ¿no? Este estudio concluyó con base a estos datos, a corto plazo, las restauraciones de cavidades, ¿no? De clase 1 con bulk y restauraciones con resina compuestas se pudieron realizar con éxito. La sensibilidad postoperatoria puede ser un problema con las restauraciones completadas con resinas bulk. ¿Ah? Ok, porque la estamos colocando en un solo incremento, pero cuando nosotros leemos el artículo, nos damos cuenta de que las lámparas de fotopolimerización que se utilizaron en una gran cantidad de casos fueron lámparas convencionales. Y aquí ya comienzo a ponerme un poquito más detallista con las resinas bulk, porque cuando utilizamos resinas bulk tenemos que utilizar unas lámparas que permitan la fotopolimerización de hasta 4 milímetros de profundidad. ¿Ya? Entonces, ¿son lámparas cualquiera? No. Son lámparas que tienen la indicación de fotopolimerizar hasta 4 milímetros. Entonces, estos son algunos cuidados que debemos tener con las resinas bulk. ¿Ya? Un estudio clínico prospectivo aleatorizado que evalúa la efectividad en una resina bulk, una resina compuesta convencional y un ionómero de vidrio reforzado en cavidades clase 2, ¿no? Y que fue estudiado con resultados a un año, tuvieron las siguientes conclusiones. Las resinas bulk y las resinas compuestas convencionales mostraron un desempeño clínico más exitoso en relación a las restauraciones con ionómero de vidrio reforzados altamente viscosos en clase 2. ¿Ya? Uy, la clase 2. La clase 2 va a ser de repente la clase más, no difícil, compleja, ¿no? De mantenerse, de que sea longeva, ¿no? De que se mantenga intacta. Y lógico, ¿no? El ionómero no va a tener toda esa resistencia, y peor todavía si el niño bruxa, ¿no? Entonces, en estos casos, utilizar una resina bulk, ¿no? Con estas características va a ser lo correcto o va a ser lo indicado. ¿Ya? Voy a pasar rápidamente porque quiero llegar a los casos clínicos. Este es otro estudio de materiales restauradores, ¿no? Bulk en diente primario, es un estudio de cambios de temperatura intrapulpares, este es bonito, ¿no? Como conclusión, y es ¿por qué? Porque otra vez estamos metiendo una gran cantidad y estamos fotopolimerizando y toda esa gran cantidad se está calentando, ¿no? Porque cuando nosotros fotopolimerizamos, ¿no? Y de repente por ahí hemos colocado el dedo o la uña se nos queda caliente, pues, ¿no? Entonces, las resinas bulk, ¿no? Probados y el cemento de ionómero de vidrio de alta viscosidad no aumentan la temperatura intrapulpar en los dientes primarios durante el curado o durante el fraguado o durante la fotopolimerización. Cheque entonces para la resina bulk. ¿Ya? Voy a pasar este artículo porque la verdad que no nos va a dar tiempo. ¿Ya? Ahí este articulito está queriendo que lo muestre. A ver. Ahí está. Muy bien. Entonces, a ver. Unimos los dos conceptos. Mínima intervención y resinas bulk. ¿Ya? Dientecito. Vamos a hacer la remoción solamente con una cureta. Estamos utilizando la cureta 0, ¿no? Y luego vamos a utilizar la 1, ni siquiera llegamos a la 2, para desorganizar, limpiar. Luego de la limpiecita, ¿ya? Miren ustedes, ¿ya? Le hemos limpiado suavemente lo necesario de limpiar
Estamos colocando el adhesivo. Vamos a ver los efectos acá ¿ya? Esto de aquí no es ácido. Ya, a ver, voy a retroceder un ratito la fotito. Eso que se mostraba no es ácido. Estamos haciendo uso de la resina wool, fotopolimerizando, y el caso terminado. ¿Ya? Pero vamos a la siguiente. Es otro casito. ¿Ya? Vamos a hacer también uso del concepto de mínima intervención, utilizando curetas, una radiografía de control, ¿sí? Perfecto para ver cuál es la profundidad. Y este es el caso terminado. Hemos hecho solamente uso de curetas. Bien, este es otro caso. ¿Ya? Y este es un caso que me permite comentarles el otro lado, ¿no? O el lado no deseable de una resina bulk. Y a claras luces, en este sobre todo, ¿no? Da para comentarles. ¿Qué pasa con la translucidez de la resina bulk? ¿Ya? La resina bulk es una resina que, si nosotros la definimos, se dice pues resina a granel, ¿no? Cuando uno busca una traducción, es la resina a granel. Y es la resina a granel que por su química, ¿no? Realmente tiene una matriz y tiene un relleno que van a dar como resultado que son resinas medias translúcidas. De ahí que se puede colocar, ¿no? En bloque con todas las características que hemos comentado. Sin embargo, existen ya empresas, laboratorios que están trabajando en resinas bulk un poco más pigmentadas y realmente está dando muchas más luces y está dando realmente muchas más satisfacciones a la hora de trabajar con estas resinas. Bien, vamos a mostrar algunos casos más, ¿ya? Pero regresamos a la pregunta de qué pasa con las bacterias que, entre comillas, puedo haber dejado ahí, porque todavía de repente en mi cabeza no me queda de que solamente he retirado la dentina necrótica y he dejado dentina, entre comillas, enferma ahí abajo. Miren, esto de acá viene desde el 2012. La presencia de bacterias por sí solas no determina la progresión de la lesión cariosa. Depende de la actividad metabólica del biofilm en la superficie dental. ¿Ya? ¿Qué hay que controlar, doctores? Hay que controlar higiene. ¿Ya? Las lesiones no cavitadas, activas o inactivas, presentan microorganismos. Seguimos con las definiciones. ¿Qué pasa con las bacterias que probablemente puedan haber quedado ahí? ¿Ya? Lesiones no cavitadas, activas o inactivas, hay presencia de microorganismos, esto ya lo dije, ¿no? En una remoción total de tejido cariado, también se encontraron bacterias, ¿sí? Entonces, los microorganismos no son totalmente eliminados independientemente de la técnica. Yo puedo incluso haberle colocado, no sé, pues, ¿no? Me estoy yendo ya de repente a soltar algo por ahí, no sé, clorexidina, hipoclorito, a mi fondo de cavidad. Se van a encontrar bacterias, ¿ya? Porque estamos vivos, ¿ya? El número de microorganismos que permanecen viables es similar después de una remoción total o después de una remoción parcial. Listo. Entonces, así remueva totalmente el tejido cariado o haga la remoción parcial, igual voy a seguir encontrando bacterias. ¿Ya? Rapidito nada más, ¿no? Igual importante es unir, ¿no? Porque hago la remoción, coloco mi resina, pero aquí en el medio tengo que hablar o tengo que hacer algún comentario de adhesivos, ¿ya? Entonces, cuando, y el tema de hoy día, el tema que nos une hoy día es resina bulk, no, mínima intervención y resina bulk, pero en tiempos de COVID. Entonces,
quiero utilizar un adhesivo, voy a utilizar un adhesivo de última generación, un adhesivo universal, un adhesivo en el que no tenga que estar colocando ácido, ¿no? Lavando el ácido, colocando el adhesivo, fotopolimerizando, porque en eso de lavar, realmente yo ya estoy eliminando haciendo algo que no quería hacer. Sí, doctora, pero el esmalte, ok, vamos a poder aplicar una técnica mixta de repente cuando tenemos un esmalte que sí necesita una adhesión más profunda para que la resina también tenga bordes bien sellados, y una técnica que nosotros estamos preconizando mucho en estos tiempos es que se utilice el ácido bastante tixotrópico. La tixotropicidad, ¿no?, es la propiedad de que sea nada chorreante el ácido, que se quede bien pegado ahí sobre la superficie del esmalte, retirarlo con un algodoncito, ¿no?, pero no la vemos, ¿ya? Y luego utilicemos un adhesivo universal. Entonces, en este estudio, ¿no?, aunque los artículos incluidos en esta metaanálisis mostraron una alta heterogeneidad y un alto riesgo de sesgo, la literatura in vitro sugiere un rendimiento superior de los adhesivos de grabado y enjuague en dientes temporales en comparación con los sistemas de autograbado. De ahí es que les comentaba, pues, que de repente sí, ¿no? Pero hay que cuidar este paso, ¿ya? Hay que cuidar este paso. Y finalmente, el éxito del tratamiento, ¿no?, va a depender de un correcto diagnóstico pulpar. Hay que hacer una buena anamnesis, ¿no?, un examen clínico y radiográfico, ¿no?, en la duda del diagnóstico, hacer mínima intervención con remoción parcial del tejido cariado y acompañar, ¿no?, la resina compuesta sobre el tejido cariado, ¿no?, cuál es el comportamiento a largo tiempo. Si yo tengo la posibilidad de utilizar resina bull, la utilizo, definitivamente, a ojo cerrado, ¿ya? Bueno, vamos a ver algunos casos, ya para ir terminando, ¿ya? Y ahí les había yo comentado, esto todo es comenzado y terminado con cureta. Estas no son mis fotos, son fotos de mi mentor, fotos de mi orientador. Algunas sí, que vamos a pasar luego, son fotos mías, ¿ya? Es todo comenzado y terminado con curetas, ¿no? Esto es un caso antiguo en el que se utilizaba protector, hoy día no es necesario. Este es un caso muy bonito, ¿ya? Aquí yo le tendría que poner la X, ¿ya? La resina bulk, ¿ya? La resina bulk tiene esa, como les comenté, lo único indeseable que yo le veo es todavía esa translucidez, ¿ya? Este es un caso lindo de la pieza 8.5. Esta ya es con una bull que tiene pigmentos, es un caso más nuevo, ¿no? Más de aquí, más de ahorita. La 7.5, ¿ya? Igual, ¿no? Igual remover solamente lo necesario. La 8.4, ¿ya? Para la colocación de la resina bull, acá en la foto de este lado, a ver, permítanme el puntero. A ver, vamos a ver, ¿ya? ¿Dónde está mi puntero? Bueno, acá, ¿no? Lo que les acabo de comentar, este ácido tixotrópico total, ¿ya?, que lo puedo retirar con una bolita de algodón embebida en abundante agua para no lavar, utilizando succión, ¿no?, adhesivo, y para la colocación de la resina, si no tuviera un bruñidor, ¿no?, puedo utilizar estas bolitas de Tecnopor y hago la presión para que ese bloque solo, ¿no?, vaya acomodándose en la cavidad y fotopolimerizo. Vamos un poquito más rápido porque el tiempo nos está ganando. A
ver. Uy, no quiere correr. Vamos a ver. Ok. Yo creo que este es un último caso, ¿ya? Es la pieza 7.5. Una foto bien cerca. La radiografía para ver dónde estamos. No hay compromiso pulpar. Queremos, ¿no?, que no haya compromiso pulpar. Hay dentina desorganizada. Comenzamos. Y sí, ¿no? Sí que sacamos dentina desorganizada. Utilizando solamente curetas, colegas, utilizando solamente curetas, ¿ya? En la foto superior de su pantalla, en el lado derecho, qué pena que no pueda notar mi puntero, ¿ya? Vamos a ver acá. Entonces, yo voy a tener, ¿no?, la succión, ¿no? Y la bolita está embebida en agua para retirar el ácido, y con la succión ahí bien pegadita, ¿ya? Es una resina bastante tixotrópica. Y luego de colocar el adhesivo, estoy haciendo la colocación de la resina bulk. Estos son instrumentos no especiales, esto es un bruñidor, ¿no? Darle la formita, ¿ya? Bueno, acá, de acá pasamos acá, ¿no? Bien, a ver, algo pasa que ya está, yo creo que ya nos está diciendo que ya estamos a tiempo, ¿ya? Le damos lo que yo les decía, la resina bulk me recuerda mucho a la amalgama. Yo he trabajado con amalgama, me encantaba trabajar con amalgama, le puedo dar la escultura. Y finalmente, ¿no?, si de todas maneras quiero pasarle un cauchito, puedo, ¿no?, levemente, sin salpicar. Si no, si he hecho una buena escultura y si todo está ahí, no le pasó nada. ¿Ya? ¿Cómo vino y cómo se fue? Otro caso, y ya vamos terminando, ¿ya? En un diente deciduo, en la misma boca, el diente permanente. Y esta es la clase 2, ¿ya? Igualito, no entramos con nada de pieza de alta, ¿ya? El ácido, que también lo retiramos con succión y con bolita de algodón, colocando la matriz, secamos, ¿ya? Colocamos la resina, y bueno, el término, ¿no? Se puede ver un poquito de translucidez, ¿sí? Se puede ver un poquito de translucidez, pero realmente lo que estamos logrando es interesante. Muy bien. Entonces, estos dos conceptos, ¿no? Bueno, el concepto y la técnica, ¿no? Se han unido el concepto y la técnica, y realmente quería conversar un poquito con ustedes el día de hoy de esto. Quería mencionarles que realmente me preocupo muchísimo, ¿no?, por los cuidados nuestros en la consulta, pero también ofrecerle al paciente la posibilidad de un buen tratamiento, ¿sí? Y aquí voy a hacer un publicherry, permítanme, por favor. Nosotros tenemos el 6 y 7 de noviembre en la universidad en la que me desempeño como docente y como coordinadora del posgrado. Y estamos con la sala Periogar de Colgate, y va a ser una sala alucinante, va a ser una sala en la que vamos a poder estar hablando de experiencias nuestras, ¿no?, como odontólogos, del uso, ¿no?, del periogar en el consultorio, ¿ya? ¿Cómo es que podemos reducir realmente carga viral, ¿no?, en boca de nuestros pacientes? Pero además también vamos a tener como invitados a muchos cirujanos, algunos directores de seguridad de pacientes de algunas clínicas importantes en nuestro país, y vamos a estar manifestándoles entonces este protocolo lindo, maravilloso, que hemos puesto a disposición, realizado por la universidad, ¿no?, a disposición para poder enfrentar una posible segunda ola, ¿no?, de infección por el virus del coronavirus.
Y quiero invitarlos, ¿no?, a que este 29 de octubre todos podamos estar participando de este Día Nacional del Cepillado, ¿ya? Si a mí me preguntan los papás o alguien, ¿hay alguna vitamina?, ¿no? Yo siempre les voy a decir que la vitamina es el cepillado. Y si alguien me pregunta cuánto le va a durar a mi hijo esta restauración, siempre les voy a decir, depende de cómo está su cepillado, ¿ya? Porque el material puede ser muy bueno, la técnica puede ser alucinante, pero si no hay cepillado de por medio, o sea, no va a haber tratamiento odontológico que tenga un éxito. Bueno, muchísimas gracias, Sandri, y ahora sí quedo atenta a sus preguntas. Creo que hemos cumplido con el tiempo, creo que me pasó un poquito, pero quedo atenta a sus preguntas. Muchas gracias, doctora, por toda esta exposición. Vamos a iniciar con la ronda de preguntas. La primera pregunta hace referencia a que en las cavidades profundas, ¿hay alguna contraindicación con respecto al número de capas de resina Bulk a colocar? Ya. Linda tu pregunta, linda la pregunta, buenísima la pregunta de la persona que la ha hecho, ¿ya? A ver, nosotros tenemos dos condiciones para poder colocar la resina Bulk. Lo primero es que esa remoción selectiva no debe tener un aparente compromiso pulpar, ¿ya? Para eso está el examen auxiliar, que es a través de la radiografía. Entonces, si la cavidad está muy cercana a pulpa, la verdad es que necesita otro tratamiento, ¿ya? Esta remoción selectiva son de cavidades que no tienen un compromiso pulpar aparente. Si lo tuvieran, realmente ya es otro enfoque y es otro tratamiento, es el que se tiene que dar. Nosotros, para poder emplear, ¿no?, incluso esta técnica de la remoción selectiva, necesitamos que ese paciente no tenga en boca un tratamiento, un procedimiento que se llama remineralización. Esto de aquí lo hacemos por unas 4 semanas y lo que hacemos normalmente es colocar el barniz de flúor, ¿no?, por estas 4 semanas para que ese tejido desorganizado se reorganice y sea más seguro hacer esta remoción selectiva del tejido. Sin embargo, ¿no?, nuevamente, si es que está muy profundo a la cavidad, no se puede trabajar porque ya el tratamiento es otro, ¿no? El tratamiento es otro y los materiales que serían a utilizar serían otros. Ok, doctora. Hacen otra pregunta con respecto a que, justamente relacionada a la pregunta anterior, ¿por qué no es necesario colocar un protector pulpar en cavidades con lesiones cariosas muy extensas? Ya, ¿por qué no es necesario? Bueno, yo creo que es un poquito la misma pregunta, ¿no? O sea, en cavidades muy profundas en las que a la radiografía, por eso es que mostré en 2 o 3 casos las radiografías, ¿no? Y también comenté, en cavidades que tienen aparente compromiso pulpar, ¿no? La indicación no sería utilizar resinas Bulk, ¿ya? La indicación sería realizar otro procedimiento y otro tratamiento. Esto de aquí este procedimiento es para cavidades que no tienen, ¿no?, un aparente compromiso pulpar. Claro que sí, doctora. La siguiente pregunta es si es que el tiempo de polimerización de este tipo de resinas es similar al de las resinas compuestas tradicionales colocadas en la técnica de incrementos. Incremento, sí. Mira, ¿qué dicen la mayoría de los fabricantes? Porque eso también es importantísimo, ¿no? El fabricante A puede decir que tiene 40 segundos y el fabricante B puede decir que tiene 60. La mayoría de los fabricantes manifiestan que son 40 segundos, pero ojo, teniendo como insumo, ¿no?, el aparato fotopolimerizador indicado. O sea, yo no puedo utilizar cualquier aparato fotopolimerizador. Va a ser un aparato fotopolimerizador o una lámpara LED, ¿no?, que vaya a tener una profundidad de fotopolimerización
mayor al de 4 milímetros, ¿no? Claro que sí, doctora, totalmente claro. Hay otra pregunta referente a que si este tipo de resinas se pueden usar solo en dientes posteriores. Ya, no. Pueden ser utilizados también en dientes anteriores. Es decir, si estamos hablando de dientes deciduos, pueden ser utilizados en dientes anteriores, ¿no? Yo tenía un caso que no lo he mostrado ya por el tiempo, pero si tenemos a odontopediatras acá o si tenemos a odontólogos que trabajan con niños, en algún momento, ¿no? Han realizado las famosas coronitas de policarbonato, ¿ya? En las que se coloca, se hace un relleno, ¿no? En la coronita de resina y luego se coloca. Ok, y muchas veces es muy probable que hayan venido los papás y hayan dicho, doctora, se le cayó la coronita a las 2 semanas. Y es porque una resina compuesta era tratada con una resina bulk, ¿ya? Entonces, hoy en día, nosotros podemos hacer esta misma técnica utilizando las resinas bulk. ¿Qué es lo que debemos variar un poquito? ¿Ya? Si nos gusta, ¿no? La parte de estética en dientes anteriores, podemos tener unas resinas de pigmento y colocar esa resina antes para luego colocar esa coronita de policarbonato con la resina bulk. Porque nuevamente, o sea, el talón de Aquiles de la resina bulk es esa transparencia que tiene, ¿no? Entonces, no es una resina con buen pigmento, pero sí es una resina que en bloque puede ser utilizada y queda perfecta, ¿no? Claro que sí. Doctora, ¿y qué pasa con los dientes permanentes? ¿También se pueden usar? Sí, sí, claro, totalmente, ¿no? Totalmente. La resina bulk ha sido utilizada, pero ha sido creada no solamente para usarla en dientes deciduos, ¿no? Ha sido también creada para ser utilizada en dientes permanentes. Claro que sí, claro que sí. La bulk incluso ahora tiene sus dos formatos. Tiene la bulk, ¿no? Bulk a granel, y tiene la bulk flow, ¿no? La bulk flow, la que también se adapta cuando trabajamos, por ejemplo, en clases 2, ¿no? Para hacer un mejor sellado todavía. O sea, ya tenemos una bulk flow, ¿no? Doctora, vamos a hacer la última pregunta por cuestiones de tiempo y las preguntas que quedan pendientes serán resueltas vía correo electrónico. Claro que sí. La última pregunta es referente a que si es que en una clase, en una restauración clase 1, ¿no sería mejor utilizar un ionómero de restauración, ya que además va a liberar flúor? Sí, sí. La verdad es que, a ver, eh, cada colega, ¿no? Puede tener incluso su material de elección, ¿ya? ¿Qué pasa con los ionómeros? ¿No? De repente los ionómeros de alta viscosidad hoy en día tienen un poquito más de longevidad, pero un ionómero que no sea de alta viscosidad, un ionómero convencional o un ionómero modificado por resina, tiene la gran desventaja del desgaste del material y del desgaste de la restauración. Entonces, nosotros vamos a tener a pacientitos que de repente de aquí a 4 meses, ¿no? Le hemos colocado en una cavidad oclusal, ¿no? Clase 1, ¿no? Viene al control y ya no encontramos el material como lo habíamos colocado, ¿no? Encontramos un material socavado y todavía si de repente por ahí hemos colocado una resina modificada, un ionómero modificado por resina, no solamente viene socavado, sino viene intensamente pigmentado. O sea, se fue con un material que tenía un color del dientecito, ¿no? Un A2, digamos. Y viene, ¿no? Y lo que tenemos en boca, de repente es un color D2, o sea, es un color o medio plomo o medio ámbar. Entonces, no es muy agradable, ¿no? O sea, no es muy agradable. Entonces, ahí nosotros entramos a tallar y a hablar de dos términos, costo-beneficio. No me estoy refiriendo a la parte económica, sino al costo-beneficio biológico, ¿no? Entonces, si yo tengo un material hoy en día, ¿no? Que puedo utilizarlo en bloque, que puede, y ojo, ¿no?
que yo voy a involucrar a esa familia en el hábito de la higiene, oye, yo utilizo Google, ¿no? Porque el ionómero, por esa, está liberando flúor, yo puedo transmitirle a la familia, oye, no es necesario que te cepilles, ¿no? Y esa no es la idea, no es la idea, ¿no? La idea es que sí está liberando flúor, pero no se debe dejar de cepillar. Mientras que yo colocando un material como esta Google, digo, oh, está quedando hermosa. Va a depender de ustedes como familia, que esto hermoso que hemos hecho hoy día, mira que no ha tenido, que de repente podamos estar utilizando un backstation, que ustedes no se imaginan cómo es hacer ahorita una restauración. Tenemos toda una cosa encima, una campana encima nuestra para aspirar todos los aerosoles, ¿no? Entonces, ha quedado lindo, ¿no? Hemos unido dos conceptos, pero de ti depende que de aquí si de repente me visitas a 2 meses o a 4 meses, se mantenga lo hermoso que estamos. ¿De qué depende? De que te cepilles, ¿no? De que utilices hilo dental, de que utilices un buen cepillo. Entonces, ese concepto siempre lo tenemos que tener y lo tenemos que dar a los pacientes cuando terminamos el tratamiento, ¿no? Claro que sí, doctora Denise. Bueno, agradecerle nuevamente por compartir con nosotros sus conocimientos y también agradecer a cada uno de los participantes que nos acompañaron el día de hoy. Los esperamos en el próximo webinar. Buenas noches y hasta luego. Gracias, Sandri. Gracias a todos. Buenas noches.